¿Están? Pues el día de hoy vamos a hablar sobre las diferencias de un cortometraje y un largometraje al momento de empezar a escribir un guión. Me han hecho algunas preguntas acerca de si el guión de un cortometraje es similar al guión de un largometraje o de una película. La primera cosa que hay que aclarar aquí es que el cine normalmente tiene un par de divisiones según la extensión de los productos finales. Una es un largometraje cuando hablamos de historias de más de media hora, o el tamaño tradicional de una película es de 2 horas, ¿no? Es el promedio. A veces las infantiles suelen durar 1 hora 20 minutos. Y los cortometrajes son aquellos productos cinematográficos que tienen una duración de media hora o menos. Hay un estándar que se suele utilizar en los medios, o más que en los medios, un estándar que se suele utilizar en los concursos es hacer cortometrajes de 10 minutos, porque es parte de las bases de algunos de ellos. Entonces, un cortometraje y un largometraje son partes del género cinematográfico, ¿no? O son productos cinematográficos, mejor dicho. Hablar de géneros, más bien hablaríamos de ficción o de documental. Cuando hablamos de ficción hablamos de cualquier historia que es representada. Cuando hablamos de un documental hablamos de un retrato de la realidad desde la óptica o desde el punto de vista de un cineasta. Entonces debemos de tener claro cuando empezamos a escribir un cortometraje que estamos hablando de un producto cinematográfico por tradición, aunque lo hagamos en video, ya tiene una estética. Cuando hablamos de cine hablamos de una estética, de una forma de narrar, es decir, de una narrativa específica, de un lenguaje. Cuando hablamos ya de que puede haber cortometrajes hechos en video, pues hablamos de que la técnica es el video, sin embargo mantienen ese lenguaje cinematográfico que tiene que ver con los planos, que tiene que ver con la narrativa visual de todo lo que estamos viendo, inclusive hasta la actuación. Entonces es importante tener muy claro que el cine puede estar en cortometrajes o en largometrajes. El formato de un guión de cortometraje y el formato de un largometraje, es decir, de una película, como suelen llamarle, es exactamente el mismo. Tenemos los elementos que hemos platicado en otros videocasts. Tenemos, pues sí, una descripción del lugar donde estamos, el interior, exterior, el lugar, día o noche. Después tenemos una descripción del entorno. Posteriormente hablamos de las acciones de los personajes. Después viene la parte de los diálogos. Y en ocasiones, y al final se suele poner las transiciones, ¿no? Cómo cortamos de entre escena y escena. Entonces, creo que aquí respondemos una pregunta importante. El formato es el mismo, ¿no? Estéticamente una hoja de un guión de un cortometraje es igual a la de un largometraje, con la diferencia de que normalmente los largometrajes son de 2 horas, son por medio, un cortometraje de menos de 30 minutos, lo cual normalmente se refleja en el número de páginas que se escriben. Un minuto en pantalla suele estar representado en una cuartilla, ¿no? Si ustedes usan programas como el Final Draft, que es un programa que te ayuda a poner el formato muy específico como se usa en el cine, van a tener una aproximación de 1 minuto por una cuartilla. En cuanto al lenguaje y en cuanto a la narrativa de toda la historia, sí hay variaciones, aunque hay algunas personas que sostienen que un guión de cortometraje también tiene 3 actos y que tiene pues todo un planteamiento de una historia, un desarrollo de una historia y el final de una historia. Eso es correcto. La mayoría de los cineastas que se dedican a hacer un cortometraje lo hacen en un nivel experimental. En ocasiones hay un factor sorpresa que en una película quizás es difícil mantener. Los cortometrajes también tienen en muchas ocasiones un solo personaje. La historia solo gira alrededor de un solo personaje, mientras que en una película
tenemos tiempo para tener un personaje principal y una serie de personajes secundarios que van acompañando a nuestro personaje, que nos van también dando información y que nos van ayudando a contar mejor una historia. En un cortometraje muy poco tiempo, y si queremos profundizar en el carácter de nuestro personaje y queremos contar una historia contundente, tendríamos que hablar de manejar un solo personaje y quizás uno o dos personajes que acompañen la historia de forma muy secundaria. Algunos hacían una comparación de, si hablamos de la literatura, hicimos una comparación del cine y la literatura, dónde estaría la película y dónde estaría el cortometraje. Muchos dicen que una película de 2 horas es una novela y un cortometraje es un cuento, ¿no? Es válida esa comparación, pero también hay quienes dicen que no, que un cuento es poesía, ¿no? ¿Por qué? Porque hay más libertad del cineasta para contar algo libre, no siempre tiene que explicarlo todo, puede dejar cabos sueltos y actualmente la mayoría de los cortometrajes son así, ¿no? Tiene un factor sorpresa al final que de pronto hace que la narrativa sea particularmente interesante, sorpresiva y que durante esos 10 minutos que va a durar el trabajo cinematográfico, la obra, el discurso que estamos contando, el espectador no tenga oportunidad de distraerse en un solo instante, ¿no? Entonces eso es algo bien importante. Si van a escribir un cortometraje, traten de que desde el primer minuto, desde el primer segundo tengamos una imagen cautivadora. Si este es un consejo que se da incluso en una película de 2 horas, en un cortometraje pues es todavía mucho más importante. Bueno, espero que hayan quedado aclaradas las dudas. En algunos otros trabajos trataré de hablar de el guión ya un poco más a profundidad en cuanto a la estructura, ¿no? Cómo ir manejando cada uno de los actos. Y bueno, pues eso es todo.